Quiero leer dos textos como introducción que se encuentran en Hebreos capítulo 4, el verso 12 y 13. Vamos a leer estos textos como introducción a lo que quiero expresar hoy. Y dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Esto es lo que nos tiene que llevar más a una responsabilidad y a una seriedad en nuestra vida, a cada uno de nosotros como individuos. Y dicho sea de paso, el rasgo más resaltante del ser humano es su individualidad. Y algo que dijo nuestro hermano Over, el pastor, en una de sus prédicas y estudios anteriores, que el pacto que Dios hizo con Israel lo hizo fue con una nación en colectivo. Pero el pacto nuevo hecho en la cruz del Calvario por la sangre del Señor, que es un nuevo pacto, es con el individuo. Por esa razón Romanos 14:12 dice: así que cada quien, hablando por unidad de cada uno de nosotros, tendrá que dar cuenta de Dios, a Dios. Romanos 14:2. Amén. Téngalo allí presente. Esta es una introducción. Por eso leí estos dos versos, el 12 y el 13 del capítulo 4 de Hebreos. Todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Por eso Pablo dice que él, ausente del Señor, porque andaba en el cuerpo en esta tierra cuando estaba vivo, ministrando, procuraba cada día serle agradable al Señor en su andar como cristiano, como hijo de Dios, como una persona nacida de nuevo. Amén. Decimos siempre esto para que quede bien fresquecito en nuestras mentes y en nuestros corazones cada día, de que como somos hijos de Dios tenemos que testificar de que Él nos ha salvado, y frutos dignos de arrepentimiento muestran que somos salvos, tal cual como dice la Biblia, y que hemos nacido de nuevo. Eso tiene que estar pendiente y presente cada día en la responsabilidad que tenemos delante del Señor y delante de los demás. Amén. Por esa razón, Dios redujo a dos los mandamientos basados en el amor. Primero, el amor al Señor con toda nuestra mente, fuerza, alma y corazón. Y el segundo es semejante: a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Esa es la prioridad de Dios. Amén. Bien, leído esto, la Biblia es lo suficientemente clara, precisa y rigurosa para darnos a entender y a conocer quién es salvo porque da frutos de la obra de la salvación que ha hecho Dios, el Señor, en nuestras vidas. Por ende, quiénes han de heredar y quiénes no han de heredar el reino de Dios. Amén. Que la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Y para esto vamos a leer y examinar algunos textos de la Escritura. Vamos a leer en Juan, capítulo 3,
Y lo que leímos de Hebreos es para que estemos atentos de que el Señor sigue obrando en nosotros. Estemos aquí, estemos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en lo que hagamos, porque el Señor no nos deja ni nos desampara. Porque por algo, después que nacimos de nuevo, Él envió su Espíritu y se mudó para esta casa. Porque la casa en la que Dios habita es por la que hizo con sus manos, y somos nosotros. Amén. Tal cual como se lo dijo Pablo a los atenienses en el Areópago, como reza el texto en Hechos 17, 11 en adelante, cuando Pablo predicó en el Areópago y le dijo a los atenienses, a los ciudadanos de Grecia, pero en Atenas, la capital de Grecia, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿ok? Sino en los templos que Él hizo con sus manos. Así que Dios en su plan siempre estuvo vivir dentro de nosotros. La casa perfecta para vivir el Señor somos nosotros. Por esa razón el apóstol dice, y toma el texto de Levítico 19, dice, mi santuario tendréis en reverencia y es santo. Y Pedro lo dice en su primera carta, el verso 15 y 16 del capítulo 1, así que aquel como os llamó es santo, sé vosotros santos también en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y traigo a colación además, con la lectura que voy a hacer de estos textos, cómo lo dijo el Señor y cómo lo dijeron los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento. Voy a traer, y para que lo tengan presente, porque a mí a veces algunas personas me han preguntado, ¿cómo sabéis vos que soy salvo? Algunas personas de la iglesia y otros que no son de la iglesia. Leamos, primera lectura, en Juan capítulo 3, versos 3 y 5. Y yo creo que ya todos saben a lo que me refiero, que fue la visita que le hizo nocturna uno de los maestros excelentes de Israel, y me refiero al señor Nicodemo, miembro del Sanedrín judío. Y dice así la palabra de Dios. Me voy a leer el verso 1 y después voy al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que venga de Dios. El verso 3, lo que le dijo Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy al verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora yo quiero que leamos en 2 de Corintios 5:17, y que dice la Biblia allí lo siguiente, lo que dijo el Señor. Ahora vamos a ver cómo lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Leyendo en el contexto sabemos que hay una perfecta concordancia con lo que dijo Jesús y lo que luego escribieron y dijeron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que lo que hay desde Génesis hasta Apocalipsis es completamente inspiración y obra del Espíritu Santo de Dios, que usó a estos hombres para que escribiesen y dejar escrito para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestra esperanza, como dice Romanos 15:4. Amén.
que lo dice así: para nuestra enseñanza se escribieron estas cosas, para que tengamos por las Escrituras esperanza. Por eso leí la introducción, reitero, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene que hacer un efecto hoy y siempre en nuestros corazones. Porque por ella nacemos de nuevo, por ella crecemos y por ella somos transformados por la operación que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Sigamos y vemos que en esta perfecta concordancia, y siempre lo digo, que alguien que escuche el mensaje del Señor, que diga que se arrepiente, que ha nacido de nuevo y se involucre en una iglesia, no puede seguir siendo el mismo. Se tiene que cumplir, luego que nace de nuevo, lo que dice el apóstol Pedro. Y vamos a leer en la segunda carta, hermano, vamos a revisarnos la Biblia de punta a punta. Amén. Porque es por la Biblia que nosotros no solamente nacemos de nuevo, cuando le dijo Jesús a Nicodemo, del agua y del Espíritu. El agua es la palabra y el Espíritu Santo, que siempre actúan juntos para nuestro crecimiento y transformación. No olvide esto, no podemos seguir siendo el mismo o los mismos. Dice 2 de Pedro 3:18: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos seguir siendo igual, como dice el coro o el cántico de Renueva. Ya no quiero ser igual. Amén. Ese debe ser el anhelo y el deseo nuestro. Como les dije, siempre algunos, porque esta pregunta es con frecuencia: ¿cómo sabes que soy sabio? Y la gente todavía no entiende que es, como dice la Escritura, que se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos andar por la vida diciendo que somos cristianos y la gente vea otras cosas. Eso perturba a la gente, porque eso es otro evangelio, que decimos que somos cristianos porque venimos a una iglesia y hacemos otra cosa. Eso se llama incongruencia, porque lo que sabemos, conocemos y pensamos no lo ponemos en práctica. Hay un divorcio. En este negocio tiene que estar articulada la fe con la conducta. Lo dice de una manera el apóstol Santiago, quien escribe en su carta, cuando dice: muéstrame tus obras, para decir que tiene fe. Porque la fe sin obras, es decir, si no se lleva a la práctica la palabra de Dios, es muerta, nula. Y nos estamos engañando a nosotros. Así que por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice: examinaos a vosotros mismos para ver si permanecéis en la fe. Y eso debemos hacerlo a diario, cada uno de nosotros, hermanos, haciendo un inventario en nuestra alma. Amén. Con la palabra en mano. Si no tenemos una memoria que podamos retener y meditar siempre en la palabra, aunque no tengamos en físico la Biblia en nuestras manos, traer textos a nuestra memoria, porque la Biblia es como el agua que limpia. Amén. Y ahí está el Espíritu Santo que le inspiró para transformarnos, cambiarnos. Amén. Vamos a leer otros pasajes. Y como lo dije antes, que están en perfecta concordancia lo que dijo el Señor y todo lo que escribieron los apóstoles, que fueron inspirados para escribir en el Nuevo Testamento. Vamos a leer otro texto que está en Lucas 9:23 y el 24. Ya se deben recordar, porque el domingo pasado hubo un estudio sobre Lucas 9 y tocamos ese texto. Y dice aquí: y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O tome su cruz cada día y sígame. Amén.
Vamos a leer también ese texto en Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Como que se está estrechando el camino. Me faltó el texto de Lucas 9, el 24, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué tal? Es decir, que es un privilegio morir sirviendo al Señor. Amén. Bien sea que uno esté enfermo, porque está trabajando por la obra del Señor y con el Señor de la obra. Porque también ocurre que algunos están en la obra del Señor, pero no con el Señor de la obra. Aquí hay que estar con el Señor y con su obra. Amén. Amén. Haciendo la voluntad de nuestro Padre, como dijo Jesús. No el que oye, sino el que hace. Y como se lo dijo el Señor al pueblo de Israel, cuando se refirió a los fariseos: hagan como ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ya sabemos que esto es acción y práctica de la palabra. Si no, estamos fritos. ¿Ok? Sin herencia. El Señor es claro para no engañar a nadie. Ahora vamos a leer otro texto y después voy a ir con lo que dice el apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, de la doctrina para estos 2000 años de cristianismo. Dice Lucas 13, 23 y 24. Escuchen esto. Y alguien le dijo, porque Jesús andaba por allá predicando a toda esa gente en Israel en aquella época. Y alguien le dijo de la multitud: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo, el verso 24: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, leyendo en contexto, para que vean que no hay contradicción. Colosenses 3 y el capítulo 4. Mantenga la Biblia en el taller porque vamos a pasar un ratito. Colosenses capítulo 3. Y dice así Colosenses 3 desde el verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya vamos a saber cuál es esa diferencia, cuáles son las de arriba y cuáles son las de la tierra. Porque habéis muerto. Aquí está en perfecta concordancia cuando Jesús dijo: venid en pos de él, tomando la cruz cada día y seguirlo, para ser digno de él. La cruz implica muerte, crucifixión. Amén. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer morir? Y aquí dice el apóstol: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Que hemos muerto en dónde? ¿En qué? Al pecado, a esas obras que nos destruyen a nosotros y a los que están en nuestro entorno, ¿ok? Que hacen mal a los demás.
salpica a los demás y también los mata. Por eso dice, haced morir la muerte, la crucifixión en la cruz, que es tomarla, que es seguir al Señor. Es decir, sufrir cuando hay que sufrir, aunque le querramos huir a la dificultad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo lo que está diciendo aquí es lo que envuelve al ser humano y es lo que vemos, notamos y observamos a nuestro alrededor día tras día. Amén. Fornicación pulula. A la gente no le interesa el matrimonio, comprometerse legalmente con alguien, porque dicen que es firmar un papel. Sí, por lo que firmar el papel te está amarrando, y si uno ama, está dispuesto a firmar los papeles que sea, uno los firma, pero la realidad es que uno ama a la persona que se está uniendo. Amén. Porque de eso habla también aquí Colosenses. Ya les voy a decir el orden que pone el Señor como principio en las relaciones nuestras interpersonales como creyentes. A esto tenemos que morir. No es que tal una canita al aire, porque si no lo que estamos haciendo es engañándonos y poniendo en riesgo la salvación de nuestra alma. Por eso que tenemos que ser muy diligentes en observarnos a nosotros mismos cómo vivimos. Como dice el apóstol a los Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo mismo lo dice en Efesios y lo mismo dice en Colosenses, porque fueron escritas a la misma vez esas cartas de Colosenses y Efesios, que fueron desde la cárcel. También la escribió allí, pero creo que no en el mismo momento. La de Filipenses, que también la escribió Pablo desde la cárcel. Pero estas dos cartas son como morochas, Colosenses y Efesios, porque son muy semejantes. Y habla precisamente, sobre todo, a los deberes nuestros como creyentes. Y allí la palabra tiene que entrar, cortar y partir el alma y el espíritu. Amén. Es decir, donde no llega nada ni nadie, solo Dios, porque Él fue el que creó. Él fue el que hizo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que decimos que hay espíritu y alma, porque allí la palabra los divide, lo hace divisible. Amén. Por eso es que hay que estar atentos. Como dice y aconseja Proverbios, que debemos estar atentos a la voz de nuestro Padre. ¿Ok? Para ser sabios. Y sigue diciendo la lista en Colosenses 3. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros vivimos y anduvimos en otros tiempos. Y aquí alude también una responsabilidad de cada uno de nosotros en cuanto a la manera de vivir o a la conducta como hijos de Dios, porque eso es lo primario en nuestra vida. Dar testimonio de que somos salvos. ¿Cómo? Por los frutos deben conocerse quién es salvo y quién no, quién hereda el reino y quién no lo hereda, porque el Señor no confunde a nadie, porque el evangelio que predicó el Señor fue claro, preciso, riguroso y puntual. No hubo medias tintas, ni me parece, ni quizás. Fue claro y concreto. Y lo mismo predicaron los apóstoles. Por esa razón, cuando Pablo escribe a los Gálatas, le dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio. Y perturbar allí significa que alteran el orden de lo normal, que llevan a las personas a la locura. ¿Por qué? Porque están predicando un evangelio pervertido, tal cual como lo vemos hoy en día. Por eso es que el cristiano en este momento, a las alturas de este año 2016, pero de hace unos años atrás, aquí hay diferencia entre las iglesias normales, porque yo creo que donde se ha dado la apostasía es en el cuerpo de Cristo. Algunos que estuvieron caminando a la luz del Señor ahora se han desviado. A eso se llama perversión, cuando se desvía de la verdad
se tuerce la verdad. Y la gente vive engañada con una mentira. Y de eso aquí se ha hablado en abundancia. Amén. Para que la gente esté clara y no ande brincando de doctrina en doctrina. Porque algo que aconseja siempre el Señor es que tengamos firmeza en la doctrina que hemos recibido del Señor. Y que si alguien viene con otra que no sea esta, no le digamos ni siquiera bienvenido. ¿Ok? Ustedes saben que hay muchos que salen a la calle a predicar de casa en casa. Yo les echo baigón inmediatamente. Yo soy ministro de una iglesia evangélica, le digo así. Para que digan, este sí, grosero y fanfarrón. No, es para que no molesten más. Porque lo que hacen es confundir a otro. Es decir, perturban y pervierten. Y eso es caer en anatema o maldición de Dios. Como lo dice Gálatas 1, 6 al 8, que el que predica otro evangelio, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, el tal sea anatema. Ya lo dijo el Señor, yo lo que estoy es repitiéndolo, porque como la palabra parece que le es pesada cuando se dice a las personas, no es que la palabra sea pesada, es el asunto que se hace para entrar en ella, para caer en la maldición, que es responsabilidad de cada ser humano. Amén. Seguimos. Luego habla de las cosas en las cuales no debemos andar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, tan común en nosotros, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, que no revisten ninguna honestidad. Y luego, algo que también es muy común y con lo que comulgan también algunos creyentes: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y esto está también en Efesios 4:24. Amén. Que debemos despojarnos, como cuando nos quitamos un saco que hay mucho color. Así debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos de la carne o del pecado o de la naturaleza concupiscente o pecaminosa, cosa que nos lleva, opuesto a Dios, hacia el lago de fuego. Y aquí está hablando, aquí hay algo que para mí es muy interesante, porque aquí está hablando de primer plano en la relación entre los creyentes. Pablo, a través del Espíritu Santo, describe aquí el orden en las relaciones interpersonales. Cuando empieza a decir, después que debemos dejar ir, enojo, tal, dice, no mintáis los unos a los otros. Está hablando a la iglesia de Colosas, a los creyentes. En primer término, la relación entre nosotros. Fíjense cómo para Dios tiene más relevancia que cualquier relación, la relación entre nosotros, los hermanos en Cristo. Porque aquí estamos recibiendo nosotros un adiestramiento para no sentirnos fuera de ambiente en el cielo, donde nos va a llevar el Señor. Tiene que comenzar el cielo aquí en la tierra con su pueblo. Amén. Porque si Pablo dice aquí que pongamos la mira en las cosas de arriba, quiere decir que las cosas de arriba son las del cielo, pero tenemos que llevarlas, empezarlas aquí, y así mostramos que hay salvación en nosotros. Si no, demostramos que todavía seguimos en condenación. Vamos a estar claros, Dios no habló con medias tintas ni amén. ¿Ok? En la relación entre nosotros debe ser así, sin caernos a cobas unos con otros. Voy a hablar en maracucho. ¿Ok? Con una honestidad, claridad, sinceridad, en amor. Y sigue diciendo el apóstol: y revestido del nuevo, el verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No un conocimiento mero, sino pleno. Allí la palabra es epignosis, no meramente gnosis, sino pleno, completo, total, de lo que siempre Dios produce y da en su pueblo.
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Y luego le ponen la guinda. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, la actitud de cada uno de nosotros, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que se ha hablado aquí abundantemente, soportándoos. Esta es la parte difícil en la relación interpersonal. Está hablando a la iglesia, sí, entre nosotros los hermanos, la familia de Dios, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también haced vosotros. Debemos hacer, perdonarnos unos a otros. Es inevitable que existan alguna vez algunos roces en el trabajo, la cuestión, en la actividad, pero eso se tiene que limar y ser mejor la relación. Amén. Pero procurar que esos roces no se den. Si somos sabios y sabemos que eso puede producir, no nos debemos poner cómicos y ponernos con tales actitudes o esas conductas que producen choque. No, porque estamos faltándole al Señor. Por eso es que la palabra tiene que abundar, como dice aquí el verso 16, que mora en abundancia en nuestros corazones, exhortándolos y enseñándonos unos a otros. Esta sí es la guinda. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo. ¿Sabe qué es vínculo, verdad? Esa unión que no debe disolverse. Una conexión que quede así para siempre. Porque eso es lo que busca el Señor. Que seamos perfectos en unidad. Y esta unidad tiene que ser en el espíritu, o las cosas espirituales. Y la paz de Dios, que es la que anhelamos, gobierne nuestros corazones, a la que asimismo hemos sido llamados. Amén. Este es el primer término en el principio, el orden como principio de Dios en las relaciones nuestras. Esto aclara cuando el Señor dice que el que viene a Él para ser su discípulo debemos tomar la cruz, porque la cruz implica muerte a través de la crucifixión, pero muerte al pecado, a vivir como antes vivíamos, como lo aclara Pablo cuando escribe a los Corintios, el texto que leímos, 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, tal cual como lo dice la palabra que hemos visto hoy, vestidos de amor, de entrañable misericordia, pacientes, soportando unos a otros, teniendo tolerancia y una buena capacidad. Porque si no, hermano, esto no va para ninguna parte si no nos soportamos. Y hay algo que es maravilloso, dice aquí: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la que sí mismo fuiste llamado, en un solo cuerpo. Y luego dice, y sed agradecidos. Si olvidamos de dónde nos sacó el Señor, vamos a seguir siendo unos ingratos. Y ese es uno de los grandes pecados en la humanidad, la ingratitud. Y luego dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para enseñarnos, exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cánticos espirituales e himnos, como cantamos hoy uno, que para mí es una bendición cada vez que lo escucho. Tenía años que no lo escuchaba en un culto. Paz
paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Les ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Entonces, es lo que dice aquí, cánticos espirituales que tengan sentido de verdad, no esos de ahora, que son de comiquita. Y disculpen si alguno se ofende, pero es la verdad, como lo veo y lo observo. Y luego dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de nuestro Señor Jesús. Y luego entra en otra instancia que sigue en ese principio de Dios, que es el orden en nuestras relaciones. Fíjense que la Biblia, ¿cómo da para estas cosas que necesitamos conocer y saber al detalle? Y aquí Pablo lo está poniendo al detalle. Casadas, entra el matrimonio, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Le habla a la mujer, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es verdad que a veces hay hombres que se pasan, que son dignos de muerte, que tratan a la mujer como si fuera un trapo, la ridiculizan. Hermano, si usted lo ha hecho en algún momento, arrepiéntase y no lo vuelva a hacer más nunca. Si usted tiene esposa, respétala, ámela y trátela con dulzura. Conversen. Llévala a un restaurante si tenéis cobre, por supuesto. Llévale flores si tenéis, porque el ramo debe estar costando mucho. Una poesía escrita, tú eres un ramillete, tú eres un jardín. Pero hay que decirle cosas bellas. Mi esposa me dice cada día, mi amor, decime que amas, me amas. Mi amor, si vos sabés que te amo, de por vida. Pero bueno, tengo que ensayar también eso todos los días, porque la mujer tiene un corazón como que es más romántico. Pero a veces nosotros como que nos olvidamos. Mi hermanita obedece a eso. No tiene que alzarle la voz, y menos amenazarlo. Atiéndalo. Cocinere sabroso. Usted va a ver una sonrisa de ese señor. Prepare sabroso los espaguetis. Aleluya. Y cuidando. Amén. Y luego entra en otro orden de la prioridad en las relaciones. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Todo esto precisamente es lo que lleva, fíjense como en el detalle. No es decir, yo nací de nuevo y yo morí en la cruz. No, en obediencia a Él. Los muchachos que están aquí, los más jóvenes, cuando yo me convertí, hermano, yo hacía cosas que hice cosas que no hacía. Por ejemplo, yo le decía a mamá, bueno, voy para tal parte, creo que me vengo a las 11. Antes yo salía, hasta luego, y bendición. Y regresaba el otro día, y mamá preocupada. No obedecía a esto, yo no lo obedecía. Y dice, porque esto agrada al Señor, que los hijos obedezcan a sus padres. Usted quiere bendición del Señor si tiene a sus padres vivos o alguien de autoridad en su casa. Obedezca. No sea contestón ni contestona. Amén. Y no solamente los hijos, los nietos también. Amén. Y luego dice, y va a los padres. Fíjense que el Señor habla a todos. Aquí nadie se le escapa al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Tú has visto a tu hijo desanimado, desmotivado, desalentado? Porque le metiste un regaño que casi le reventas el hígado. No puede ser. Y la gente en nuestro contexto sociocultural es ácida por la lengua, insulta,
ofenden, injurian, humillan, ultrajan con lo que dicen a los hijos. Bueno, que no se lo hispanache. Eso destroza a un muchacho. Afecta su psique, su alma, su mente. Por eso es que sacan baja nota. En uno porque son malos estudiantes y flojos, y otro porque tienen unos padres severos, que tienen una dictadura severa en la casa, que nadie puede hablar, nadie puede hacer nada, todo el mundo así recto, firme, y cuando diga discreción, ellos descansan. No puede ser, la casa no es un cuartel, la casa es es lo más cercano a la primera escuela, y la primera iglesia es la casa, el hogar. Si papá no toma el oficio de sacerdote, está mal. Y si mamá no hace el papel de ayuda idónea, está mal. Eso será un hogar disfuncional, como lo hemos visto y como lo dicen siempre los psicólogos. Y ellos vienen también de hogares disfuncionales. Así que vamos a ponernos a tono con el Señor y sigue el orden. Fíjense. Y luego hablo de los que trabajan. En aquella época estaba la esclavitud, hoy en día no, pero dice siervo, porque fue en la época de Pablo, en 1900 y pico de años. Siervos, obedeced todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, sin robar tiempo, sin sustraer de lo que ahí vendan o fabriquen. Si no necesita, pídaselo. ¿Por qué? Por causa del Señor, no porque si se lo merece o no se lo merece. No se trata de eso, se trata de agradar al Señor, de hacer morir lo terrenal. Tenemos que tener entre ceja y ceja que nosotros somos ciudadanos cieleños del cielo, ya no de aquí. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Aquí no tenemos nada que buscar. Esta tierra está destinada al fuego. Dios va a quemar toda esta obra maligna, perversa e impía, como dice el 2 de Pedro 3, que esto está reservado para el fuego. ¿Quién va a anhelar quedarse aquí en esta tierra? Allá lo que quiera. Yo lo que quiero es que el Señor me saque de aquí. Y dice aquí luego el Espíritu a través de Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto más no debe estar la obra del Señor como una tacita de oro? ¿Verdad que sí? La obra del Señor en uno sobre todo, en principio, para que cuando uno obre, también sea excelente. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Yo no creo de otra manera. Amén. Más el que hace injusticia, agrega aquí, escribiendo el apóstol, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Fíjense que este texto, esta línea, no hay acepción, la toma Pablo de Deuteronomio capítulo 10, verso 17, donde dice que Jehová no hace acepción de personas. Amén. Y luego viene también con los patrones. Amos, haced lo que es justo. Aquí también patinan los patrones. Y recto con vuestros siervos, o sea, con vuestros trabajadores. Siempre le quieren esmochar la cepatilla. Y los amos no hacen lo que es justo con sus trabajadores. Porque ustedes también tienen un amo que está en los cielos, que esté tanto de él, del trabajador, como del dueño de la empresa. Amén. Y otra parte que me gusta cuando dice: andad sabiamente, salto al verso 5, para con los de afuera del capítulo 4, redimiendo el tiempo. Aquí habla en nuestra relación con los demás, que no son ni de la familia espiritual, ni de la familia consanguínea, sino los que no pertenecen a la iglesia. Andad sabiamente para con los de afuera, porque a veces somos
no sensatos, entendidos cuál sea la buena voluntad de Dios, sino que nos comportamos de manera no sabia ante los demás. Por eso es que se la que dicen, no, el hermanito ese, yo lo vi, este muchacho si dice unas palabrotas así como yo, parecía un buhonero de las pulgas. Porque es muy común entre los maracuchos las insolencias, la mala conducta. Entonces, eso tenemos que observarlo de cerca y no permitir que se nos cuele el mosquito. Amén. Así que, mis queridos hermanos, luego dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Oro al Señor para que cada día seamos edificados, transformados y demos testimonio de que somos nuevas criaturas. Y se dé y se cumpla lo que dice nuestro lema de la Iglesia de la Palabra Viva: predicando y viviendo el cristianismo bíblico. Amén. Que se distingue esta congregación porque aquí nosotros leemos, estudiamos, investigamos, y no solamente para conocer, sino para poner por obra, ser hacedores de esa palabra, para que traiga bendición a nosotros como iglesia, a la comunidad donde estamos y donde nosotros estemos trabajando y a donde el Señor permita que lleguemos. Dios les bendiga y sigamos adelante, que el Señor viene pronto. Maranatha. Dios les bendiga.